Buenas noches. Hoy en nuestro Ateneo virtual, como todos los miércoles, tenemos el gusto de tener al doctor Germán Esparza. Germán es microbiólogo clínico de la Universidad Javeriana de Bogotá. Es microbiólogo clínico de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, en donde es profesor de antimicrobianos en el programa de pregrado y posgrado en microbiología médica. También es profesor de microbiología médica en la resistencia de enfermedades infecciosas de la Universidad del Rosario y actualmente rige en el ensayo de actitud en microbiología en el PROCEAQUEL, que es un asesor del panel de expertos de microbiología y del subcomité de subespecialistas antimicrobiana ante el CLCI en Estados Unidos. Él coordina también el Comité de Microbiología Clínica de la Asociación Panamericana de Infectología, API. Sus intereses incluyen la prueba de susceptibilidad y resistencia bacteriana y las técnicas rápidas de diagnóstico microbiológico aplicadas a los programas de optimización de los antimicrobianos, PROA. Con ustedes, hoy tenemos la suerte de tener a Germán Esparza. Adelante, Germán, todo el auditorio es tuyo. Muchísimas gracias, doctor Ramiro. Muy buenas noches para todos. Para mí de verdad es un gusto estar acompañándolos. Muchas gracias al Hospital Santo Tomás, al doctor Ramiro, a la doctora Ana Belén y a todos ustedes por estar en esta noche acompañándonos. Yo los saludo desde Bogotá, Colombia. Y mi trabajo en este rato, en este Ateneo, es hablar de uso racional de los antimicrobianos, antibióticos, en la era de la multidrogoresistencia. Como objetivos, entonces, vamos a revisar las definiciones y componentes de estos programas de optimización de antimicrobianos, que llamamos en español PROA. Vamos a discutir el rol de los principales miembros de estos comités de PROA. Vamos a hacer un diagnóstico de cómo estamos con base en una herramienta, digamos, de encuesta del CDC de Atlanta. Y al final voy a dar un par de comentarios de lo que estamos viendo en PROA con la pandemia del COVID-19. Bienvenidos, espero que se diviertan. Entonces, los programas de optimización de antimicrobianos PROA son un conjunto de estrategias que buscan el uso apropiado de los antibióticos para ofrecer los mejores desenlaces clínicos, los menores riesgos de efectos adversos, promover la costo-efectividad en la terapia y tratar de reducir o de estabilizar los niveles de resistencia bacteriana. Recordemos que la selección de bacterias resistentes durante o al final del tratamiento está asociada a resultados clínicos adversos y mayores costos, y por ello se ha convertido recientemente en una meta de gran importancia para cualquier programa de uso apropiado de antibióticos. ¿Cuáles son los principios básicos de estos programas? Antibiótico correcto desde el inicio, es decir, que ustedes como clínicos no se equivoquen, porque si se equivocan, el paciente puede tener definitivamente un mal desenlace. Administrado oportunamente, que es una gran falla que se comete muchas veces en estos programas, donde a los pacientes entonces se les quiere dar un antibiótico, se les prescribe, pero se demora mucho en alcanzar la vena del paciente. Mientras sale del servicio, la orden médica, llega a la farmacia, se prepara, se aplica, puede pasar demasiado tiempo. A la dosis adecuada, muchos de los antibióticos que empleamos se están dosificando con base en peso del paciente. Algunos requieren dosis de carga y a veces la gente lo olvida y eso puede llevar a fallas terapéuticas también porque no se alcanzan los niveles adecuados. Por la vía correcta, que generalmente es endovenosa, pero ¿por qué no vía tópica, por ejemplo, inhalada en algunos casos? Ya hay ejemplos como en fibrosis quística o la vía oral, si es posible para ciertos medicamentos, y con la duración adecuada. En este momento recuerden que menos es más, entonces si se puede reducir el tiempo de terapia, digamos, sería ideal para disminuir la presión selectiva. Esto debe ir unido a un programa de control de infecciones, porque si no tenemos control de infecciones, esas bacterias van a seguir circulando en el hospital, no importa que tengamos guías de antibióticos y que la gente las use adecuadamente. De la base de un programa exitoso sigue siendo la elaboración de guías para el uso adecuado de los antibióticos. ¿Cuáles son los puntos clave? Entender los pasos que se requieren para implementar un PROA ajustado a las necesidades y recursos de la institución. Hay que buscar una estrategia para levantarse la platica. Puede ser un grant de investigación, puede ser a través de un donativo, etcétera, pero hay que mirar cómo podemos financiarlo.
Establecer cómo medir el éxito o las fallas del programa. Enfocarse en las relaciones interpersonales, hay que hablarle a la gente con cariño. A veces es difícil, es un cambio cultural importante que nosotros acá en Colombia, por ejemplo, hemos dado, pero hay que tratar de manejar el relacionamiento para poder trabajar en equipo. La personalidad es más importante que su función o que su profesión. Si usted es querido con la gente y amable, puede que la gente al principio le cueste, pero luego de pronto le va a terminar haciendo caso. Recuerde que prescribir antibióticos es un proceso emocional, definitivamente. Entonces se requiere allí un relacionamiento interpersonal bastante adecuado. La medición de procesos es importante, pero los resultados del impacto es lo que realmente cuenta. Entonces, ¿cuánto han logrado reducir en consumo de antibióticos, en tiempo de estancia, en bacterias resistentes y en costos de esos medicamentos antibióticos? Entonces, comencemos por hablar del equipo del PROA. Entonces, este equipo que es multidisciplinario, interdisciplinario, está generalmente a la cabeza del gerente del hospital. Nosotros en Colombia los vinculamos, todo lo que son, por ejemplo, administrativos, nosotros los invitamos a formar parte del PROA. Tenemos el servicio de infectología y el director del programa, que generalmente, no siempre, es el médico infectólogo. El problema, no sé si pasa lo mismo en Panamá, pero al menos en Colombia, no tenemos a veces infectólogo 24/7. Entonces viene por unas horas o está en una jornada o está pasando ronda y no se puede hacer cargo de todas las prescripciones. Entonces también necesita apoyo de otro grupo de clínicos. Seguridad del paciente, que ha sido un éxito incorporar a los servicios de seguridad del paciente porque te permiten ayudar a presionar y se ponen del lado del paciente para trabajar para que reciban los pacientes, digamos, los medicamentos adecuados. Hay que involucrar el servicio de cuidado intensivo, que es uno de los servicios donde más se prescriben antibióticos, el médico hospitalario, que es el brazo derecho del infectólogo, el especialista en farmacia clínica. Uy, eso sí ayuda muchísimo. Hay que entrenarlos, hay que vincularlos. En Colombia, en una época, los farmacéuticos, la gente de farmacia era prácticamente desconocida, casi ni se conocía el nombre de las personas, sacaban a veces los consumos de antibióticos, pero eso era todo. Ahorita son un rol y una parte fundamental de nuestros PROA porque nos ayudan a que la gente se adhiera a las guías y a controlar esa parte. El laboratorio de microbiología, que el diagnóstico es un pilar, pero fundamental. Yo ahorita les voy a mostrar algunos datos. Tecnologías de la información para poder tener software que nos ayuden a controlar el uso de antibióticos, control de infecciones, epidemiología hospitalaria, y todos debemos trabajar en equipo. ¿Qué hace el especialista en enfermedades infecciosas? Establece el liderazgo del diseño y la implementación del PROA. Coordina las actividades del equipo, la persona asignada al PROA, el farmacéutico, el microbiólogo, el epidemiólogo y el área administrativa para que tengamos un éxito. Genera las guías de antimicrobianos, es decir, con base en la epidemiología local, genera una propuesta y luego se realiza un consenso o una socialización con los especialistas. Aquí en Colombia al inicio teníamos ese problema en nuestros PROA porque el infectólogo hacía la guía y la imponía a los especialistas. Y al menos en Colombia el servicio de infectología es un servicio de apoyo. Al final el dueño del paciente es la especialidad clínica o quirúrgica. Entonces siempre digamos que esa disociación nos llevaba a problemas, eso ha venido mejorando. Establecer el modelo de implementación, si es restricción de todos o de algunos antimicrobianos, o si va a ser libre formulación basada en las guías con feedback al prescriptor o mezcla de los dos, como ya les voy a contar, y definir los indicadores con el epidemiólogo, por ejemplo, adherencia a las guías, dosis diarias definidas o de escalonamiento. También es muy importante entrenar y acompañar a la persona asignada al PROA, que puede ser desde un médico general, un microbiólogo, etcétera, para que lo acepten por parte del equipo médico de ese hospital donde se encuentra trabajando. Ahora, el médico hospitalario o el farmacéutico o la persona que está en la cabeza del PROA en el día a día debe estar entrenado en conceptos de resistencia antimicrobiana, de uso de antimicrobianos y de reportes de microbiología. Tienen que entender qué es una MIC, tienen que entender qué es una PCR para que se vuelva ese puente entre los prescriptores y el laboratorio. Debe actuar como puente permanente entre el laboratorio de microbiología y los médicos tratantes y el paciente. Debe implementar el programa, mirar el seguimiento de la adherencia a la guía, interacción con los médicos que prescriben los antibióticos y hacer un reporte semanal o mensual de las intervenciones que ha logrado. Debe ser una persona con el genio, decimos en Colombia, con la voluntad y disponibilidad para educar y aplicar los principios y prácticas del programa PROA. El epidemiólogo hospitalario adapta las guías clínicas en cuanto a su fuente,
nivel de evidencia, la periodicidad de su revisión y la medición del nivel de adherencia a la misma. Desarrolla los indicadores que permiten monitorear el cumplimiento de los objetivos del PROA y asegurar la calidad de estos indicadores. Y fortalece un conjunto de estrategias en prevención y control de la transmisión de microorganismos multidrogos resistentes para lograr el impacto esperado del PROA. Los microbiólogos, ya les voy a contar en detalle algunas herramientas rápidas, pero hacemos el informe interpretado del antibiograma en consenso con el PROA. Entonces, para saber cómo se van a reportar esos antibiogramas, si es una BLE, cómo debe ir el resultado, si es una carbapenemasa, qué debemos hacer. Aporta información actualizada acerca de la resistencia antimicrobiana en las unidades del hospital. Eso lo hacemos en Colombia los microbiólogos, yo sé que en otros países lo hacen los epidemiólogos, pero aquí nosotros manejamos los software hospitalarios y el HUNET, y a través de eso sacamos las estadísticas, pero deben ser estadísticas discriminadas por servicios. Realiza el informe semestral de la epidemiología local para evaluar la pertinencia de las guías, optimiza la evidencia de nuevos equipos. ¿Qué equipos nuevos, qué tecnología nueva podemos tener que aporten un diagnóstico rápido, sensible y específico para la implementación del PROA? Y debe estar basado en un concepto que sacó hace unos años, hace unos 4 años, la WHO, que es el Diagnostic Stewardship. Ese es el otro stewardship, es decir, cuándo va cada prueba diagnóstica para el paciente que de verdad lo necesita. El farmacéutico debe estar entrenado en uso apropiado de antimicrobianos, contribuir con la optimización de la terapia empírica y dirigida desde la perspectiva de la farmacodinamia y la farmacocinética, con retroalimentación a los médicos. Apoya o realiza actividades que permitan la reducción de costos. Por ejemplo, él podría mirar que agentes endovenosos pueden pasar a vía oral, que la dosis esté adecuada, la duración del tratamiento. Por ejemplo, nosotros en Colombia, si dejamos en la guía que son 7 días de antibiótico y el médico prescribe un día más de esa molécula, el farmacéutico para el envío de las ampollas y pregunta, ¿debe la justificación? ¿Hay un formato adecuado para que podamos enviarle esa dosis adicional? Notificación al médico tratante respecto a múltiples antimicrobianos de espectro similar, que es el caso típico de piptazo-metronidazol, que si no hay un absceso hepático, uno lo ve con frecuencia porque le adicionan un doble cubrimiento antianaeróbico. Y planea la compra de los antimicrobianos de acuerdo a la guía, de tal manera que haya un consumo de antibióticos en su hospital que esté acorde con los antimicrobianos que se utilizan en la institución, que no se vayan a quedar sin producto. Genera las dosis diarias definidas para que ayuden al PROA en el seguimiento de la guía. Entonces, por un lado se tienen el consumo de antibióticos en dosis diaria definida y por otro, las tasas de resistencia antimicrobiana. ¿Por dónde empezar? Por preguntarse cómo estamos y qué me falta. Y quiero que todos y cada uno de ustedes en su cabeza, en su institución, respondan a estas preguntas de esta encuesta. Su hospital tiene una declaración formal de la dirección administrativa que apoya las actividades del PROA para optimizar el uso de antibióticos. ¿Hay una política o una declaración formal de uso apropiado? Su hospital tiene previsto presupuesto. ¿Hay plata anual para PROA? Para pagarle a la persona del PROA, para sacar los indicadores, para hacer un boletín, para hacer un video, etcétera. Su hospital tiene un líder médico responsable de las actividades del PROA. Si la pregunta fue sí, ¿su líder tiene entrenamiento especial en enfermedades infecciosas o es un infectólogo? ¿El hospital tiene un farmacéutico en el equipo del PROA o el farmacéutico está por aparte? Solo está en la farmacia y no se entera de nada más. Es muy importante vincularlo. Si su respuesta fue sí, es decir, si el farmacéutico sí está en el equipo de PROA, ¿tiene entrenamiento especial en enfermedades infecciosas? Porque ellos no solamente ven antibióticos, los farmacéuticos miran todas las moléculas de medicamentos que se utilizan en el hospital. Entonces hay que entrenarlo en conceptos de resistencia, en conceptos de uso apropiado, de escalonamiento, efectos adversos, interacciones que ellos lo manejan muy bien, etcétera. Hay una de las siguientes profesiones trabajando con el líder médico o farmacéutico para optimizar el uso de antibióticos. Por ejemplo, control de infecciones, las enfermeras del comité, microbiología médica, enfermería. Es muy importante el departamento de enfermería. Las enfermeras ayudan mucho a reducir la mala prescripción. Y la ingeniería de sistemas, las tecnologías de la información también deben estar allí. ¿Qué tal poder tener una app en el celular que le permita a usted saber si el paciente está recibiendo el antibiótico adecuado, que puedas tener aquí las fórmulas para calcular la dosis, etcétera?
Antibióticos específicos requieren aprobación por parte de un médico o farmacéutico previo a la dispensación o dentro de las primeras 48 horas después del inicio de la terapia en su hospital. O sea, hay modelo de preautorización. Por ejemplo, vamos a decir colistina. Entonces, antes de prescribir colistina, debe preautorizarse por el PROA o por el infectólogo. O un médico farmacéutico o farmacéutico revisa prescripciones de antibióticos y da sugerencias para el uso de antibióticos específicos dentro de las primeras 48 horas posteriores al inicio de la terapia. Esa estrategia se llama de seguimiento y retroalimentación o modelo permisivo. Es decir, se le permite al prescriptor, por ejemplo, que formule colistina, pero en esas primeras 48 horas de la colistina, el equipo del PROA va, mira la historia, determina si sí o no está bien, digamos, indicado y se le da el feedback al prescriptor. Su hospital utiliza sistemas computarizados para la toma de decisiones relacionada con antibióticos. Su hospital tiene guías específicas para la prescripción de antibióticos en las infecciones más comunes. Por ejemplo, neumonía adquirida en la comunidad, que yo creo que fue por la que todos empezamos ahora con la pandemia y hemos venido actualizando. Neumonía asociada al cuidado de la salud o neumonía bacteriana adquirida en el hospital o asociada al ventilador. Infecciones de la piel y los tejidos blandos, sepsis, infecciones del tracto urinario, las intraabdominales, por ejemplo. Aquí faltaría la guía de profilaxis. ¿Con qué antibiótico se va a hacer la profilaxis? Dependiendo. Si es cirugía, por ejemplo, que compromete senos paranasales, colon, no solo piel, etcétera, osteoarticulares. Su hospital tiene guías de desescalonamiento, de escalar, de bajar el espectro, o si ya en estas guías puede estar incluido cómo entonces disminuir el espectro de esos medicamentos. Su hospital tiene guías de cambio de terapia intravenosa a vía oral. Eso lo estamos haciendo en Colombia cada vez más, sobre todo por la pandemia, porque en vez de tener el paciente tanto tiempo allí expuesto, que preferimos que se vaya para su casa, entonces estamos trabajando principalmente en ciertas moléculas que te permitirían un paso después de 3 a 4 días del endovenoso a vía oral rápidamente. Su hospital monitorea el uso de antibióticos específicos con días de terapia o dosis diaria definidas, cada cuánto las sacan, cada 6 meses, cada año, cruzan esa información con la guía de antibióticos, monitorea los gastos, no solamente las dosis diarias definidas, sino cuánto vale en plata. La adherencia a las guías, cuántos médicos cumplen con la guía, cuántos médicos han hecho una prescripción, digamos, o primera elección no elegida, sino que se han ido por otra rama y escogen otro medicamento antibiótico. Su hospital publica periódicamente la información de resistencia antimicrobiana y los resultados del PROA. Publica, me refiero, en la intranet, ¿cierto?, de cada hospital, en un boletín que sea solo para los médicos. Ojo con la información con la comunidad. Los resultados de la vigilancia de prescripciones de antibióticos son socializados con los prescriptores. Existe un reporte de la microbiología del hospital. ¿Cada cuánto usted actualiza el antibiograma de su hospital? Debería ser cada 6 meses y cada año. ¿El antibiograma hospitalario es de fácil acceso o solo se queda en el comité de prueba y nadie más lo mira? ¿Hay antibiogramas específicos por cada unidad de su hospital? Por ejemplo, en el Hospital Santo Tomás hay de la UCI, de pisos, emergencia, etcétera, porque lo que pasa muchas veces en Colombia es que hacen una tabla de todo el hospital y no se sabe con qué antibiótico se va a arrancar porque no está discriminado. Entonces, bueno, es muy importante que pensemos en todos esos aspectos clave. Su hospital tiene capacidad informática para analizar la información relacionada con el PROA, un software, una app. Tiene historia clínica digitalizada. La mayoría de nosotros sí, pero créame que todavía en Colombia hay hospitales que no tienen, que tienen historia clínica en físico. Su hospital tiene sistemas de formulación electrónica, por ejemplo, que le saque una alarma cuando le diga dosis cerrada, primera elección no elegida, etcétera. Su hospital tiene su propio laboratorio de microbiología o tiene acceso a un laboratorio de microbiología rápido y confiable, pero que sea externo. Su laboratorio de microbiología hace informes de diagnóstico rápido, entonces hay que priorizar qué es lo más urgente. Y su laboratorio de microbiología hace uso de reportes de susceptibilidad antimicrobiana selectivos. Por ejemplo, si tienes una BLE, no reportar piptazo, que sería una de las estrategias que a veces uno emplea en estos PROA. Actividades de educación. ¿Cada cuánto se hacen cursos? Ustedes tienen aquí el Ateneo, que me parece perfecto. Pero hay que muchas veces en nuestros hospitales seguir insistiendo y sobre todo cuando la gente rota mucho, como nos ha pasado con la pandemia, porque la gente se infectaba de COVID y tocaba irse a cuarentena, entonces rotaba mucha gente. Cada vez que una persona ingresa, al menos que en su inducción reciba algunos conceptos clave
del PROA y que ese entrenamiento sea certificado y firmado por la persona que se está entrenando. Es muy importante en prescripción adecuada de antibióticos pensar en factores de riesgo. Esta diapositiva es del doctor Mateo Bassetti. Si ustedes se dan cuenta, aquí están mirando factores de riesgo para bacterias gram-negativas resistentes a los antibióticos. Por ejemplo, pacientes en edad mayor de 70 años, diabéticos o con un índice de Charlson mayor de 3 puntos, que tengan infecciones urinarias recurrentes o obstructivas, uso de corticosteroides, inmunosupresión, trauma, malignidad, trasplante de órgano sólido, EPOC, neutropenia, cirugía reciente. Mire que si el paciente de pronto ha tenido una hospitalización previa, ustedes en Panamá les debe pasar lo que nos ocurre en Colombia, que en Colombia uno sabe, dependiendo de dónde le traen el paciente, con qué bacteria llega, ¿sí o no? Entonces me llega de tal hospital, yo ya sé que trae Pseudomonas o Acinetobacter o Klebsiella con KPC. Entonces es muy importante mirar eso aquí en el background epidemiológico. Si el paciente ha recibido antibióticos en los últimos 3 meses, ¿y qué ha recibido? No es lo mismo si ha consumido cefalexina, cefalzolina, etcétera, que si ha consumido ceftriaxona o si le han colocado, por ejemplo, carbapenems, colistina o ciprofloxacina. Si ha estado previamente colonizado, ese es un dato importante, aunque la colonización va y viene, y si ha tenido también dispositivos invasivos, catéter urinario, por ejemplo, si ha tenido tubo endotraqueal, etcétera. Entonces hay algunos factores de riesgo específicos para enterobacteriales productores de carbapenemasas. Entonces mírenlo, por ejemplo acá, un índice de Charlson mayor de 3, neutropenia, inmunosupresión, cirugía reciente, uso reciente de carbapenems o fluoroquinolonas, miren la ciprofloxacina, y un catéter venoso central en menos de un mes. Y para productores de BLES, pacientes mayores de 70 años, índice de Charlson mayor de 3 puntos, inmunosupresión, hospitalizaciones recientes, transferencia de ciertos servicios clínicos, uso reciente de quinolonas, uso reciente de catéter urinario, también es un gran factor de riesgo. Y yo le adicionaría otro. En nuestros países de Latinoamérica, prácticamente que estar hospitalizado en un servicio de UCI o de salas es ya un factor de riesgo para BLES. Tenemos muchísima BLES. En Colombia tenemos casi un 40% de la Klebsiella, un 30% de la E. coli. Yo sé que ustedes en Panamá tienen más países como Perú, México, que pueden tener 70% o más de BLES. La epidemiología como piedra angular del PROA. Entonces uno hace estas tablas, vamos a suponer que esto fuera la epidemiología de la UCI, del Hospital Santo Tomás. Entonces tenemos en una UCI adultos 324 datos en este periodo del año. Klebsiella es mi bacteria más frecuente. De segundo lugar está Escherichia coli. Miren, Staphylo tercero, Pseudomonas cuarto. Staphylo epidermidis. ¿Por qué tantos en la UCI adultos? Estamos teniendo problemas de contaminación de las tomas de muestra. Importante, miren, Cándida también está allí, Klebsiella oxy, otras Cándidas, Enterobacter cloaci. Solo tuvimos 5 Acinetobacter baumannii en este periodo. Entonces uno les va haciendo seguimiento cuántos están apareciendo por mes. Y lo otro que es clave en estas tablas es de qué muestras me están saliendo. Y hay un error que se comete muy frecuentemente y es meter todo en una misma bolsa, en un mismo saco. Entonces, secreciones. ¿Secreciones qué es? Yo necesito saber si eso es herida quirúrgica, tejido blando, piel y tejido blando, si eso es, por ejemplo, líquidos biológicos, por ejemplo, cavidad abdominal, líquido peritoneal, para que cuando ustedes hacen las guías, entonces van específicas a ese sitio, pero no podemos meter todo en el mismo bloque. Aquí, por ejemplo, si está orina y sangre discriminados, y eso nos ayuda, por ejemplo, mirando que en el caso de Klebsiella se aisló principalmente de secreciones, en el caso de la E. coli fue más de orina, en el caso de Staphylococcus aureus, mírenlo acá, secreciones tal vez de tejido blando, 13 bacteremias, 2 en orina, y en Pseudomonas tuvimos 16 en secreción, 11 en orina, 7 bacteremias, por ejemplo. Y hacemos unas tablas donde ponemos los antibióticos marcadores, ¿sí? Entonces a mí me llama la atención que a veces en los hospitales, cuando yo asesoro pruebas, hacen unas tablas donde meten antibióticos que nadie usa en la UCI, nitrofurantoína. Yo digo, pero por amor a Cristo, nadie la va a prescribir en una unidad de cuidado intensivo. Entonces hay que buscar qué antibióticos, uno, sí se usan clínicamente, o dos, me marcan mecanismos de resistencia importantes. Entonces miren esto. Ampicillobacter, yo siempre lo pongo porque es un marcador de resistencia, me sirve para Acinetobacter y aparte de eso me ayuda a mirar si podría servir para desescalar la terapia. Una cefalosporina de primera generación, en este caso cefazolina, podría ser cefalotina dependiendo de lo que ustedes allá tengan.
Metemos ceftazidime y ceftriaxone, las dos de tercera, porque nos ayuda a detectar BLES, cefepime para pseudomonas, piptazo, aminoglicósidos. Ahí ponemos amica. Si ustedes allá utilizan más genta, pues pondrían genta o ponen los dos. Cipro es clave que tiene que ir. Tigeciclina es muy importante también para cavidad abdominal, tejidos blandos. Astronam, nosotros lo estamos vigilando en Colombia porque tenemos mucha metalocarbapenemasa. Y los carbapenems, ERTA, IMI y meropenem. Siempre los incluimos los tres por la necesidad de detectar carbapenemasas. Ahora, si ustedes ya están utilizando de manera masiva ceftolozano, tazobactam y ceftazidime avibactam, los nuevos inhibidores, deberán también colocarlos en estas tablas. Entonces uno viene y mira que Klebsiella pneumoniae, que fueron 72 aislamientos en este ejemplo, miren la tasa de resistencia a los carbapenems, casi que hay producción de carbapenemasas de casi un 40%. Mire la tasa de resistencia a cefalosporinas de tercera, de cuarta generación y a piptazo. Entonces, allí tal vez, por ejemplo, en este grupo de pacientes donde tienen Klebsiella en primer lugar, donde E. coli está en segundo lugar, que tiene un 30% de producción de BLES, es mucho más sensible a piptazo que Klebsiella, no tiene carbapenemasas, son muy poquitas, pero miren la resistencia a cipro, tigeciclina, pero tigeciclina pues empíricamente muy complejo. Entonces usted allí va haciendo un protocolo de uso empírico de acuerdo a esa epidemiología local. Por ejemplo, y eso es solo una sugerencia, ustedes lo individualizan y con sus infectólogos lo cuadran, pero uno diría que meropenem 2 gramos cada 8 horas en 3 horas de infusión podría ser una herramienta que capture la mayoría de estos gram negativos, pero que definitivamente hay que probar sistemáticamente ceftazidime avibactam por la cantidad de carbapenemasas que hay, y en pacientes en shock séptico tal vez sea prudente adicionar al menos durante las primeras 48 horas un aminoglicósido para aumentar la cobertura. Si usted ya tiene mucha carbapenemasa, como en este caso, considere que no sería descabellado ceftazidime avibactam en los pacientes en shock séptico, empírico, porque mire la tasa, sumamente alta, y ustedes lo van ajustando. Ahora, para esta UCI de este ejemplo, nunca podría ir piptazo empíricamente. Sería un error. Miren, las bacterias más frecuentes son muy resistentes, o cefalosporinas, ninguna. Ya con un resultado de antibiograma, listo, bájese a una cefalosporina, pero empíricamente que tú no sabes, no debería usarse. En gram positivos, en este ejemplo que escogimos, miren la tasa de resistencia a la oxa de aureus, 30%, pero porque es de Bogotá. Si esto fuera de Panamá sería mucho más. Ustedes tienen más meticilino resistente que nosotros. Entonces allí la primera elección tendrá que tener cobertura contra meticilino resistente. Si la función renal está ok, si es bacteremia no complicada, eso depende de lo que ustedes en su hospital utilicen, banco, y de escalar rápidamente si fuera sensible a un beta-lactámico. Pero si no, tienes la opción de Dapto, tienes la opción de Linezolid, está la opción ahora de ceftarolina, sobre todo en esos pacientes con falla renal, esos pacientes con la posibilidad de tener alergia a la vancomicina o intolerancia, pero ustedes lo van protocolizando. Métodos de diagnóstico rápido, pero antes de hablar del diagnóstico rápido, queridos amigos del Hospital Santo Tomás, yo los invito a que recuerden las prácticas básicas de la toma de muestra. ¿Qué me he dado cuenta yo? Y hoy conversábamos con mis colegas de la Organización Panamericana de la Salud en la necesidad de optimizar los hemocultivos. Otra vez están tomando los hospitales 1 o 2 botellas. Y eso es un error gigante. Yo sé que es un daño que nos hicieron en una traducción de una guía, pero es muy importante realizar la antisepsia con clorexidina alcohólica al 2%. Si hay intolerancia a la clorexidina alcohólica, pues tintura de yodo, ¿sí? Utilizar jeringas de 20 mililitros para adultos, ¿sí? Aspiramos con una jeringa de 20 y llenamos 10 y 10 por cada botella, por cada set, perdón, de hemocultivos. 10 mililitros acá, primero la anaeróbica, luego la aeróbica, no se necesita cambiar de aguja, y luego se toma otro set de otras 2 botellas, al final terminan siendo 4, ¿sí? Y siempre una botella anaeróbica por set de hemocultivo. Ya en pediatría, pues serían solo botellas aeróbicas. Que tratar de evitar la contaminación, transportar esas muestras al laboratorio a temperatura ambiente lo antes posible, y hay que montar indicadores de contaminación. Deberían ser menos del 5% de todos sus hemocultivos. Respecto a cultivos de orina, realizar una buena limpieza de genitales de acuerdo al método de toma, por ejemplo, si eso es micción espontánea o si eso va a ser, por ejemplo, cateterismo. Transportes prolongados de las orinas pueden requerir aditivos para conservar la muestra, y el rotulado es clave. Y también eso impacta, créanlo o no, en los programas de uso racional de antibióticos. ¿Eso es micción espontánea o eso es cateterismo?
¿sí? Porque es diferente. ¿Eso es punción suprapúbica o eso es bolsita pediátrica? ¿Qué significa eso? Para que el laboratorio pueda hacer una aproximación adecuada desde el diagnóstico. En piel y tejido blando, está out. Ya definitivamente no deben emplearse hisopos de algodón con palito de madera. Si los están usando, ya no los usen, ni para tomar muestras. Eso se utilizan es más en el laboratorio para hacer ciertas pruebas, pero ya no se utilizan. El problema es que esos hisopos generalmente pueden tener sustancias, residuos de formaldehído, por ejemplo, de arsénico, pueden tener ácidos grasos que pueden eliminar algunas bacterias, como ustedes se fijan en esta foto. Miren cómo genera aquí como un halo de inhibición. Entonces es muy importante usar hisopos adecuados. ¿Qué está ahorita de moda? Los hisopos flocados. ¿Flocados qué significa? Que tienen estos pelitos. ¿Sí los ven? Y esos pelitos hacen que la muestra se recoja allí, usted la pone después en el medio y ya la muestra eluye. Y de esa manera usted va a tener una buena recuperación. Porque los hisopos de fibra que siempre usábamos son como una esponja, atrapan la muestra y no nos dejan mirar qué es lo que hay allí. ¿Cómo definir yo qué es prioritario en microbiología diagnóstica para el PROA? Hay criterios de selección para priorizar pacientes en el área de microbiología. Por lo menos los pacientes deberían tener uno de los siguientes: estar hospitalizado o tener pendiente la hospitalización, por ejemplo en emergencias o en urgencias, tener hemocultivos solicitados o en proceso y que adicionalmente le hayan enviado a ese paciente otras muestras como tejidos, líquidos biológicos, orina o muestras respiratorias. Pacientes admitidos en la UCI, por ejemplo, de UCI adultos o UCI pediátrica, son datos críticos que debemos siempre enviar al servicio lo antes posible. Miren lo que yo puse aquí: pacientes hospitalizados con COVID-19. Ya ahorita les voy a contar por qué. Pacientes admitidos en la unidad de trasplante, de hemato-oncología o inmunosuprimidos, pacientes en alerta de sepsis o que hayan sido priorizados a discreción del infectólogo. Por ejemplo, una fibrosis quística, por ejemplo, un paciente que ha tenido colonizaciones previas, etc. En el flujo del diagnóstico microbiológico, queridos amigos, tenemos dos grandes vías. La vía convencional o la vía demorada, que puede ser de 48 a 72 horas, porque requiere que los cultivos ya estén crecidos, o la vía rápida, espectrometría de masas, que ustedes en Latinoamérica han sido líderes en implementar estas tecnologías, hibridización y multiplex PCR, donde seguramente muchos de ustedes utilizan FilmArray en sus hospitales para hacer identificación de bacterias y genes de resistencia. Este es el panel de FilmArray, no me voy a detener mucho en él, ustedes lo conocen. Detecta bacterias gram positivas, gram negativas, 5 especies de cándida y 3 genes de resistencia: MEC-A de estafilococo, Van-A y Van-B de enterococo y el gen KPC de los gram negativos. Entonces, la idea con esto y cómo alimentamos el PROA y el programa de uso racional es que se tomen decisiones con base en estos resultados de estas pruebas de PCR y de pruebas rápidas. No tendrá ningún sentido gastarse usted, bueno, en Colombia pueden valer $200 una de estas pruebas para que la gente espere 2-3 días hasta que llegue el antibiograma completo. Entonces no lo pierda el tiempo y no pierda la plata. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una PCR para Staphylococcus aureus, donde el gen MEC-A, que es el que codifica la resistencia a la oxacilina, está negativo o no fue detectado, el tratamiento de elección es un betalactámico. Así de sencillo. Así de sencillo. Si el paciente, no, es que yo le arranqué banco, bueno, quítelo, pásese a un betalactámico y disminuya el espectro y disminuya la toxicidad. Excepto, obviamente, alergia, pero en general es un betalactámico. Pero si el gen MEC-A es positivo en su prueba, usted decidirá entre vancomicina o entre daptomicina, ceftarolina o linezolid, de acuerdo a factores de riesgo de falla renal, de acuerdo a uso previo de exposición a la vancomicina, sospecha o no de neumonía, etc. Por ejemplo, cuando uno mira gram negativo, si uno mira estos paneles de multiplex PCR, si uno tiene enterobacterales negativos para carbapenemasas, entonces usted mira, hay que cubrir de todas maneras las BLES, porque es uno de los mecanismos de resistencia más importantes en Panamá. Ahora, si ya se detectó la CTXM, que es para BLES, es el gen de las BLE, paciente estable ertapenem, podría ser piptazo, ojo con eso, si el foco es urinario únicamente, paciente estable, MIC bajita, bueno, eso ya es muy controvertido, en mi concepto no debería estar. Paciente inestable, meropenem o imipenem. Que es que usted tiene Enterobacter cloacae detectado con estas pruebas. Bueno,
ertapenem es una opción o cefepime es una opción, depende de lo que usted quede convencido. Hay que mirar que no tenga falla renal porque sería un factor de riesgo de hacer encefalopatía, ¿no? Paciente inestable, meropenem con aminoglicósido o ceftazidime-avibactam, dependiendo de su epidemiología local. Y ya usted, si tiene carbapenemasas detectadas con estas PCR, usted ajusta. Ceftavibactam puede ir sola o podría ir con aminoglicósido o con tigeciclina en cavidad abdominal. Será su decisión. Y en el caso de las metalo, Astronam es una de las herramientas más importantes porque no lo hidrolizan las metalo, excepto si tiene otra beta-lactamasa. Podría ser ceftavibactam con Astronam esa combinación. Y si hay una OXA 48, hay que mirar entre cefepime o entre ceftazidime-avibactam, que podrían ser las opciones. Ahora, es muy importante considerar cuáles son los antibióticos más costosos que tenemos en el hospital, ¿cierto? Para alcanzar la fruta más bajita o la fruta más alcanzable. ¿Cuáles son los más utilizados o los de mayor espectro? Hay que medir la adherencia a la guía antimicrobiana para las patologías más frecuentes. Mirar por unidades UCI, hematoncología, neonatos, urgencias. Es muy importante también considerar el tiempo entre la formulación del antibiótico versus la administración y entre el resultado del cultivo versus el cambio de antibiótico. Debería ser lo antes posible. La preautorización tiene varias ventajas. Hay control directo del uso de antibióticos, reduce el inicio innecesario de antibióticos rápidamente, debe promover la revisión de la historia clínica y o de los cultivos para escoger el antibiótico restringido y disminuye los costos, incluyendo los antibióticos de mayor precio en la institución, por ejemplo, las nuevas moléculas. Las desventajas de la preautorización o de la restricción es que el impacto puede verse solo en los antibióticos restringidos y los demás siguen prescribiéndolos de manera indiscriminada. Puede limitarse a la función del PROA solo al uso empírico de antibióticos. Se pierde la autonomía del prescriptor y puede no haber un impacto en la cultura del uso de antibióticos y eso va a generar choque generalmente. Puede demorar el inicio de la terapia, lo cual podría ser grave para algunos pacientes. La efectividad dependerá del conocimiento del que autoriza esa prescripción. Podría cambiar el patrón de sensible o resistente de algunas bacterias, por ejemplo, con base en el estudio de Rajal. Y la comunicación ineficiente del prescriptor con el equipo de prueba aumenta la probabilidad de una recomendación inapropiada. Entonces, si no se llevan bien, tenemos problemas. ¿Qué hacemos con la auditoría prospectiva más feedback? ¿Cuáles son las ventajas más sobresalientes? Puede aumentar la visibilidad del equipo de prueba y lograr mayor apoyo con los colegas. Hay más discusión clínica, aumentando el impacto educativo y probablemente la cultura de prescripción. Hay mayor flexibilidad en tiempos y recomendaciones y se mantiene la autonomía de quien prescribe, genera menos rechazo. La restricción, lo pongo entre comillas, se basa en la guía de antibióticos. Usted no tiene que ir y castigar, sino usted simplemente busca que la gente se una a una guía que ya está escrita y que ya se implementó por consenso con los especialistas. ¿Cuáles son las desventajas de este modelo? Requiere mayor tiempo al tener que evaluar los casos de prescripción, entonces tendrías que tener una persona dedicada que vaya y mire todos los antibióticos. El éxito dependerá de la persona y su aceptación frente al feedback. Los prescriptores pueden negarse a seguir la recomendación, entonces hay que tomar una decisión. Si usted le dice, doctor, por ejemplo, no utilice piptazo, mire que este paciente debería recibir, por decir algo, no sé, ertapenem, y él dice, no, no se lo cambio. ¿Quién toma la decisión? ¿Quién se impone allí? Entonces, si al doctor no le da la gana, entonces no lo sigamos intentando. Tal vez allí el área administrativa nos puede ayudar a tratar de negociar ese punto. Puede demorarse más tiempo en lograr el impacto, obviamente tratar de recolectar datos a largo plazo. Entonces, en Colombia, lo que se ha demostrado fundamentalmente es que si la gente se adhiere a las guías, principalmente de terapia antimicrobiana, en este caso, como modelo, tenemos infección del tracto urinario complicada, los eventos, por ejemplo, de sepsis severa o de complicaciones, por ejemplo, o los eventos de cambio de antibiótico después del cultivo, y el tema de costos puede verse mucho mejor impactado en el grupo de médicos que son adherentes a las guías versus en el grupo de médicos que no son adherentes. Pero es clave entonces medir esa adherencia en su hospital. Indicadores del PROA. Tenemos que ponerle a estas cifras. Indicadores de procesos. Uso de antimicrobianos, dosis diarias definida, días de terapia,
duración de la terapia, adherencia a buenas prácticas del uso de antimicrobianos, uso apropiado de antibióticos de acuerdo a la guía, en porcentaje, aceptación de las intervenciones, proporción de pacientes desescalados de acuerdo al cultivo, proporción de pacientes que pasan de endovenoso a oral. Indicadores microbiológicos, tasas de colonización e infección por bacterias multidrogo resistentes, Clostridium difficile o Clostridioides difficile, que tanto lo estamos viendo, tiempo de estancia hospitalaria, mortalidad relacionada con la infección, readmisiones por eventos infecciosos y reinfecciones. Y los financieros, costo de los antibióticos por paciente día y costo de antibióticos por paciente admitido. Una cosa interesante que también hoy en una reunión con la Organización Panamericana de la Salud discutíamos es que en la era del COVID-19 nos hemos dado cuenta de que el paciente está hospitalizado, estable, con COVID-19, hace una sobreinfección con Klebsiella productora de KPC, causa de la muerte COVID-19. Y yo digo, pero ¿cómo así que causa la muerte COVID-19? Es la bacteria resistente, es una muerte atribuible a esa Klebsiella, pero no pasa. Generalmente eso se evita y se culpa, desafortunadamente, al menos en mi país es lo que estamos viendo, al COVID-19 de todo. ¿Qué significa desescalar? Usted puede desescalar o disminuir el número de antibióticos por el espectro. Por ejemplo, si por la severidad de los factores de riesgo usted arrancó meropen en banco o piptazo banco, que además después de 48 horas es nefrotóxico, hay que retirar el antibiótico que sobra de acuerdo al antibiograma o a las pruebas rápidas como la PCR. Pasar de terapia combinada a monoterapia, principalmente cuando ya se tienen resultados de cultivos. Eliminar el cubrimiento innecesario, retirar antibióticos con potencial tóxico, reducir el espectro antipseudomona. Entonces, si usted tenía una pseudomona, por ejemplo, sensible, y le dio meropenem, bájese a cefepime o piptazo, no debería fallar. O si usted arrancó, por ejemplo, meropenem para una E. coli productora de ble y el paciente está estable, la albúmina es normal, bájese a artapenem. No tiene por qué seguir meropenem. Y en Colombia hay una cosa que se hace que ha sido difícil de cambiar, y es que la gente a todo el mundo le da 2 gramos de meropenem cada 8 horas, y eso no lo hemos entendido. 1 gramo en una enterobacteriácea es suficiente. Reducir las dosis, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae con ble, no hay indicación de utilizar 2 gramos de meropenem porque no es pseudomonas ni es acinetobacter. 1 gramo puede ser suficiente cada 8 horas. Y mirar la terapia secuencial a vía oral, de endovenoso a vía oral. Para desescalar, revise analíticamente los resultados de los cultivos y los antibiogramas. Si aún no es posible, todos los días hay que mirar cómo va el paciente, a ver si es apropiado desescalarlo. El paciente tiene que haber alcanzado la estabilidad hemodinámica y tenemos que tener un cultivo en mano. Un cultivo es clave para poder hacer que esos pacientes reciban la mejor terapia. Si no hay cultivos, estamos perdidos. El paciente debe seguir en terapia de amplio espectro, que es muy difícil, sería muy arriesgado poderse bajar de antibiótico. Ojo con la vía oral, ¿no? Yo he estado diciendo a lo largo de esta charla que se descalen, que pasen entonces de endovenoso a oral, pero ¿a cuál oral? Eso es importante. Tiene la misma biodisponibilidad que otros medicamentos. Hay que mirar cuál va a ser el homólogo para evitar fallas terapéuticas, y siempre hay que cuidar también, por ejemplo, la función renal, sobre todo con estas interacciones y sumatoria de ciertos antibióticos. Ejemplos. Si usted arrancó meropenem o imipenem y le sale una E. coli o Klebsiella productora de BLES, pásese a ertapenem. Si está sensible en el antibiograma y el paciente está estable, 1 gramo cada 24. ¿Por qué no un aminoglicósido en algunas infecciones por un periodo corto? Piptazo, bueno, lo dejo interrogado, pero si usted ya dio 3 o 4 días, el inóculo que tiene es de este tamaño y podría pensar en cambiar el espectro. Tigeciclina, si es intraabdominal o tejidos blandos. Por ejemplo, si es un Enterobacter cloaci, ¿qué pasa si usted arrancó carbapenem? Usted o se baja artapenem o se baja cefepime. Eso depende. Si el paciente tiene factores de riesgo, inmunosupresión, podría estar colonizado o infectado con pseudomonas, cefepime le cubre las dos. Pero si no, ertapenem y lo manda a la casa, que termine su tratamiento en casa. Y usted así va creando la guía de escalonamiento en su hospital. Eso es solo un ejemplo, eso no es standard of care, solo lo pongo de ejemplo y de modelo. Para terminar, la pandemia del COVID-19 y el PROA. ¿Cuáles han sido los catalizadores de esa resistencia en pacientes con COVID-19? Desde el uso de antibióticos hemos visto un incremento salvaje en la prescripción de moléculas de alto impacto cuando no están indicadas. Ya les voy a mostrar datos de Colombia miedosos. El uso de combinaciones innecesarias aumenta la toxicidad y la presión selectiva.
y tratamientos prolongados a altas dosis, eso es lo otro. Entonces, si el paciente está 21 días con COVID, 21 días de piptazo, por amor a Cristo. Entonces, hay que mirar qué es lo que pasa con esos antibióticos, por qué no se paran los tratamientos. Desde control de infecciones, los pacientes tienden a infectarse con la propia flora del hospital. Ahorita les muestro datos. El traslado de pacientes entre instituciones lleva al movimiento de estas bacterias. En este momento, desafortunadamente en la mayoría de sitios, sobre todo ahorita que hemos visto un incremento en los casos, usted es COVID o no COVID. Aquí no importa si usted tiene Acinetobacter, Staphylo, Klebsiella con KPC. Pregúnteme si es COVID o si no lo es. Y eso está llevando a que los pacientes de COVID andan con los de COVID, los de no COVID, no COVID, pero las bacterias se están moviendo entre esos grupos, ¿sí? Y el uso prolongado de elementos de protección personal sin un cambio adecuado, pues está llevando a que la gente lleve la bacteria de un lado al otro. Porque no se van a quitar todo el gown, todo el vestido, pero sí se pueden poner una bata desechable de un solo uso, valga la redundancia, que le permita a usted moverse entre pacientes. Miren esto que a mí me da vergüenza, pero quiero que se den cuenta. Qué pena si está en inglés, que era para una charla en Jamaica. Pero miren las tasas de aumento de prescripción de ciertas moléculas en la época del COVID este año. Entonces, el aumento en la prescripción de ceftriaxona, miren, piptazo, aquí en rojo, carbapenem, cefepime. Se están prescribiendo las moléculas de mayor espectro y de mayor potencia de manera indiscriminada en esta época del COVID-19. Y no tiene sentido. Miren esto. Este es un primer metaanálisis que muestra que los pacientes con COVID-19, cuando te llegan al servicio de urgencias, en este modelo, solo 3.5% de ellos estaban coinfectados. Algunos pueden estar coinfectados con neumococo. Bueno, entonces hágale un antígeno urinario y vamos viendo. Pero lo que sí es clave en esta metaanálisis, miren que fueron 3.448 pacientes, casi un 16% hizo una infección secundaria. O sea, se infecta sí, pero después de 48 horas de la hospitalización. Sin embargo, 70% recibieron antibióticos. Miren la discordancia que hay. Esto acaba de salir publicado. Estudio de cortes multicéntrico retrospectivo en hospitales del noreste de Londres en abril y mayo de este año, cuando ellos tenían el mayor pico. Ustedes saben la cantidad de casos y de muertos que tuvo Inglaterra. Los pacientes fueron diagnosticados por PCR para COVID-19. Se evaluaron clínica y paraclínicamente, revisando marcadores de infección y cultivos. De 1.396 pacientes con COVID, solo 37, o sea, el 2.37%, tenían una coinfección bacteriana comprobada en la admisión. Pero 96% de los coinfectados y 98% de los que no estaban coinfectados recibieron antibióticos. Ceftriaxona, claritromicina y piptazo fueron los más frecuentes. Imagínense ustedes. No se encontraron diferencias en género, edad, enfermedad preexistente, admisión en la UCI o mortalidad, pero sí se encontraron marcadores inflamatorios un poco más elevados, recuento de los leucocitos, de los neutrófilos, proteína C reactiva más elevada en el grupo de pacientes que tenían coinfección. Lo que están tratando ellos es de decir, bueno, busquemos un biomarcador lo suficientemente sensible que te diga cuándo el paciente podría estar, digamos, coinfectado con bacterias y COVID-19. Y en este trabajo, que ya espero que salga pronto publicado, esas diapositivas son del doctor David Livermore, muestra cómo 2 periodos pre-COVID, que es la barrita, ¿qué color es? Azul, y post-COVID, que es la barrita rosadita, cómo ha venido cambiando la epidemiología en las unidades de cuidado intensivo de Europa. Miren esto, miren la cantidad de Klebsielas que hay ahora versus antes. Staphylo se disminuyó un poquito, Klebsiella aerógenes también se aumentó, un poquito se aumentó Enterobacter cloaci, pero Klebsiella es la que nos va a llevar. Definitivamente es impresionante la cantidad de aislamientos nuevos que estamos viendo de Klebsiella multiresistente en esos pacientes con COVID. ¿Qué hacer entonces? Desde el diagnóstico y tratamiento, procurar un diagnóstico adecuado del paciente con COVID-19. Y ustedes me van a decir, Germán, pero es que es viral. Sí, pero yo estoy seguro que si usted médico le dice que la PCR es negativa, que las pruebas diagnósticas son negativas para COVID, seguro le va a cambiar la mentalidad respecto a la prescripción, porque estamos viendo una situación desesperada. Usar antibióticos solo cuando se considera una alta probabilidad de coinfección, tomar cultivos respiratorios, que es la única manera de descalarnos, aplicar pruebas rápidas, detectar mecanismos de resistencia con impacto clínico y ajustar siempre al tratamiento que se represente la mejor balance costo-beneficio. Desde control de infecciones, ojo con los elementos de protección personal, usar bata desechable de un solo uso, reforzar higiene de manos, limpieza y desinfección,
precaución con la cortización, pues ojo con el Acinetobacter y los pacientes de COVID, manejar adecuadamente el flujo de los trabajadores de la salud dentro del hospital. En resumen, los programas de uso apropiado de antibióticos PROA buscan preservar la utilidad de estos medicamentos en la era de la multiresistencia. Es necesario entonces la puesta en marcha de trabajo en equipo que involucre a todos los actores que participan en el diagnóstico, manejo y seguimiento de la enfermedad. Tener indicadores facilitará la toma de decisiones y acciones correctivas y el seguimiento para optimizar la plata que tenemos y los desenlaces. Tenga paciencia. Los efectos benéficos de los PROA se observan a largo plazo, pero deben medirse. O sea, no crea usted que vamos a montar un PROA hoy y ya tenemos todo sensible mañana. La pandemia seguro traerá más multiresistencia que solo mediante un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario podrá ser controlada y mitigada. Bueno, muchas gracias por su atención y por la invitación. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes en la noche de hoy. Entonces voy a parar de compartir la pantalla y estoy presto si tienen preguntas o comentarios. Gracias de nuevo. Excelente, excelente, doctor Esparza. Excelente, Germán. Mira, tenemos algunas preguntas que te vamos a hacer aquí y después vamos a tratar de que la doctora Ana Belén pase a ser parte de los conferencistas para ver si ella quiere hacer algún tipo de comentario o hacer otra pregunta. Tenemos una pregunta aquí que dice, la terapia empírica recomendada en una unidad de cuidados intensivos, donde hay casos de KPC y de no KPC, sin disponibilidad de Aztreonam. ¿Cuál es tu recomendación? Muchas gracias. Digamos que la terapia empírica estará basada en estratificar y segmentar muy bien esa epidemiología de ese servicio de UCI. Si tienes KPC y no KPC, ¿cuánta KPC tienes y cuánta no KPC tienes? Porque yo te diría que tendrías que mirar y estratificar. Si vienen de infecciones urinarias, si vienen de bacteremia, si vienen de las posquirúrgicas o de dónde están saliendo, mirar la estabilidad o no estabilidad del paciente, porque yo te diría, por ejemplo, en Colombia es muy difícil, ahorita quiero la opinión de la doctora Ana Belén, pero en Colombia es muy difícil arrancar, por ejemplo, ceftazimia y Bactam empíricamente. Colombia es complejo. Entonces, en Colombia, si el paciente está estable, meropenem se arranca, se le podría, si la función renal lo permite, adicionar un aminoglicósido y vamos viendo con calma, respirando profundo. Si ya la tasa de KPC, como usted decía, doctor, es muy elevada, es por encima del 40 o 50, y créanlo o no, 70%, ya definitivamente tendrás que usar ceftaibactam empíricamente. Pero aquí el punto clave es, muchas veces darlo solo puede ser un problema si además tienes metalocarbapenemasas o si tienes, por ejemplo, la dificultad de la no disponibilidad de Aztreonam. Entonces allí podría ser ceftaibactam o con un aminoglicósido o con tigecyclina, dependiendo del foco. Doctora Ana Belén, quisiera pues darle la bienvenida. Claro. Muchas gracias por haberme invitado y no sé si tiene alguna opinión al respecto. Sí, bueno, en primer lugar, Germán, darte las gracias por tu disponibilidad siempre, precisamente esta semana en donde estamos celebrando la semana del uso apropiado de los antibióticos, es correspondiente dar este tipo de conferencias para la educación médica continua, y agradecemos al doctor Da Silva abrirle este espacio al equipo del control de infecciones y PROA en el Santo Tomás. Pues definitivamente es un reto, pues con COVID-19, las unidades de cuidados intensivos, los retos que trae el equipo de protección personal. Definitivamente las bacterias multiresistentes son un tema que no es ajeno a los hospitales, y precisamente el hospital recientemente ha tenido acceso a ceftazidima y Bactam, pero como tú bien sabes, es un antibiótico nuevo, es un recurso costoso, y tenemos que utilizarlo de una manera pues racional y apropiada, ¿no? Entonces, definitivamente lo que comentas del carbapenem con el aminoglicósido es una opción interesante, pero tiene sus situaciones, porque también en el control de un brote de KPCs, también uno quisiera como quitar esa presión selectiva con el carbapenem, que también a la vez pues podrías entonces seleccionar cepas resistentes, ¿no? Definitivamente es un reto. Y tal vez la clave también está en la toma de cultivos y la vigilancia activa, y tener recursos diagnósticos rápidos para la toma de decisiones, ¿no? Muchas gracias, doctora. Estamos contentos. Tenemos otra pregunta ahí para que ambos pues compartan, y es con respecto a la profilaxis con antibióticos en procedimientos urológicos. Las guías recomiendan fluorquinolonas.
Si en Panamá el 50% de las Escherichia coli son resistentes a cipro, ¿qué antibiótico recomendaría para nuestras guías? Gracias. Te les voy a contar la experiencia de Colombia. Esta es una lucha que hemos tenido por mucho tiempo. Yo estuve trabajando el año pasado cuando se podía viajar con más tranquilidad, aunque ya estoy volviendo a viajar. Trabajar con los urólogos. Hicimos muchos grupos. En Colombia la urología es, vamos a decirlo, por clústeres, entonces por grupos y por escuelas, vamos a decir. Pero nosotros, ¿qué es lo que pudimos lograr? Primero, tratar de disminuir la profilaxis con cipro, sobre todo en procedimientos urológicos, principalmente biopsia prostática. Y la otra, por ejemplo, es pacientes que necesitan ser tratados para una bacteriuria sintomática cuando van, por ejemplo, a una resección transuretral de próstata. Entonces, fue muy difícil decirle a los urólogos, ya no más cipro, porque era una práctica de toda la vida. ¿Qué se pudo hacer? Por ejemplo, incorporar fosfomicina trometamol. Eso es algo que se está utilizando. La fosfomicina trometamol monuril, creo que ustedes también tienen en Panamá monuril o monurol, es una molécula que permite darse inclusive 2 horas antes del procedimiento. En líquidos claros es bastante útil y ayuda mucho. Y con eso es que se ha venido manejando el tema de las profilaxis urológicas, en lugar de la cipro, que la cipro tiene unas tasas de resistencia muy altas. Ahora, y ya le doy el paso a la doctora Ana Belén. En el caso de pacientes, por ejemplo, que va a hacer una cirugía donde va a haber sangrado, han tenido BLE y no se lograron decolonizar, porque a veces pasa, ¿cierto, doctora Ana Belén? Que usted le ha dado nitrofurantoína, fosfomicina y sigue la E. coli con la BLE y toca operar a ese paciente. En Colombia muchas veces ha tocado que usar ertapenem profiláctico. ¿Sí? Profiláctico, porque tiene una vida media larga, porque cubre esos microorganismos, porque tiene una penetración adecuada. Y ya luego se mira si algo oral podría continuar y si es requerido de acuerdo con lo que el infectólogo y el urólogo decidan. Doctora Ana Belén. Sí, la verdad es que el uso de cipro o inclusive de la levofloxacina es una práctica bastante, como dices, arraigada dentro de la urología. Y es un clásico que, bueno, uno llega es cuando el paciente está infectado o hace una bacteremia y generalmente es un germen que es resistente a la quinolona, ¿no? Entonces sí es importante considerarlo. Otra opción, claro está, pero con las toxicidades asociadas son los aminoglicósidos, pero el problema son las toxicidades, ¿no? Definitivamente ertapenem es un antibiótico interesante en este sentido, por el tema también de la posibilidad de que haya BLES, pero fosfomicina también podría estar en este tema, ¿no? El hecho que idealmente sea una Escherichia coli, en todo caso, lo que queremos prevenir, ¿no? Bueno, no sé si hay otro comentario, alguna otra pregunta. La verdad que estoy muy contento con la doctora Ana Belén de haber ingresado, podemos invitarla más frecuentemente. De repente un día se encarga de acá de la tiene un día que hay aquí infectología. Bienvenida, doctora. De verdad que yo le quiero dar las gracias también a la doctora Ana Belén y a la doctora Amalia Rodríguez, porque generalmente nosotros escogimos la conferencia, pero al estar pues relacionado al día de la resistencia al antibiótico y demás, ellas solicitaron la charla y la verdad que es muy interesante la charla, Germán. Yo le agradezco a ambas doctoras por haber propuesto la conferencia y a ti por haberla dado. Bueno, perdonen que me estaba quedando sin batería. Así que yo quiero darle las gracias y pues en un futuro nuevamente poderte invitar, Germán. Por otra parte, no quiero dejar de anunciar el próximo Ateneo Virtual que vamos a tener, que va a ser el miércoles 25 y va a ser sobre síndrome post-COVID. Vamos a tener al doctor Fabio Jaramillo tratando este tema que él maneja muy bien y participó en la guía de nuestro hospital en esta parte de síndrome post-COVID. Así que lo estamos invitando a que el otro miércoles participen con nosotros. Recuerden que después del otro miércoles viene el miércoles 3, que habrá otro Ateneo, y después vamos a tener unos días libres hasta mitad de enero por lo de las fiestas y actividades, aunque va a ser en cierta burbuja familiar, pero de todas maneras para respetar las fechas. Muchas gracias, Germán, y gracias, Ana Belén. Buenas noches. Gracias, Germán. Gracias, Muchas doctor. gracias a todos. Un abrazo, doctora Ana Belén, doctor Da Silva.